Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y a este segmento del Evangelio de hoy, el Evangelio del día, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado camino a la salvación. Ya hoy es domingo, hermanos y hermanas de la Santísima Trinidad. Estamos iniciando la semana con el domingo 10 del tiempo ordinario. Y claro está, estamos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, porque luego de Pentecostés nosotros lo que hemos experimentado en términos de la palabra de Dios leída y vivida es que se nos ha revelado nuestro Dios. Nuestro Dios se nos ha revelado como un Dios Padre, como un Dios Hijo y como un Dios Espíritu Santo, y por lo tanto nuestro Dios es trino. Y celebramos pues básicamente hoy todo el misterio de la Santísima Trinidad, que hay que sacar algo de tiempo para entenderlo, pero más yo diría que debemos de pensar en el misterio de la Santísima Trinidad básicamente en lo que se revela de parte de Dios para conocerlo como un Padre, para conocerlo como un Hijo y para conocerlo como ese Espíritu Santo. Y por eso entiendo yo que hoy nos guía la reflexión de que la Santísima Trinidad nos envía un mensaje, hermanos y hermanas, de que Dios es único, pero no solitario. Dios es único, pero no solitario. Nuestro Dios es único, pero no solitario. ¿Saben ustedes que San Agustín, un gran santo de nuestra iglesia y un hombre que era doctor, hermanos y hermanas, en teología de nuestra iglesia y obispo de nuestra iglesia, un gran santo, pasó cerca de 30 años redactando y pensando sobre el misterio de la Trinidad en su tratado sobre la Santísima Trinidad? Y llegado un momento, nos cuenta San Agustín que un día caminando por la playa se encontró a un niño a orillas de la playa haciendo un agujero en la arena, muy entretenido y muy enfocado en lo que estaba haciendo. Y San Agustín iba pasando y le preguntó: niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo: bueno, pues estoy tratando de hacer un boquete aquí, un agujero, para yo entonces meter el agua del océano aquí adentro. Y San Agustín le dijo: esto es imposible, el mar tiene mucha agua, el océano tiene mucha cantidad de agua, y el agujero que estás haciendo en la arena es sumamente pequeño. El niño miró a San Agustín y le dijo: exactamente lo mismo te pasa cuando tratas de entender la Santísima Trinidad. La Trinidad es como un océano de grande, tan inmenso, para poder meterlo en tu mente, San Agustín, que es tan pequeña. Y esto fue una gran lección para San Agustín en torno a los misterios de nuestro Dios y la revelación divina, que a veces son inalcanzables en cierta medida, insondables en cierta medida. Algunas personas en la tradición dicen que aquel niño era un ángel enviado de Dios para darle una lección a San Agustín sobre el orgullo que comprende el saber. Y otros dicen que hasta incluso ese niño era una aparición del pequeño niño Jesús, para recordarle pues a San Agustín que hay unos límites en el pensamiento y en el entendimiento humano ante los grandes misterios de nuestra fe. Y eso es cierto, podemos llegar hasta cierta distancia. Y hoy, en términos de la Santísima Trinidad, en muchos momentos se ha puesto como una imagen de Dios el triángulo, precisamente porque el triángulo tiene 3 ángulos, y si usted le quita un ángulo a ese triángulo, pues ya no es un triángulo, le faltaría un ángulo para determinar que es un triángulo. Igualmente pasa con nuestro Dios, a ser un Dios trino. Si le sacas el Espíritu Santo, pues, y te quedas con el Padre y el Hijo, algo está faltando ahí de nuestro Dios único, pero que no es solitario. En otros momentos se ha tratado de explicar el misterio de la Santísima Trinidad básicamente con un huevo de gallina, en términos de que el huevo comprende todo, la totalidad del huevo, pero el huevo es cascarón, el huevo es clara y el huevo es yema. Y por lo tanto tenemos el cascarón del huevo, la yema del huevo y la clara del huevo, y uno sin el otro pues no puede ser un huevo. Así podemos explicar nosotros, tal vez, para que se pueda entender un poco el misterio de la Santísima Trinidad. Estamos ante un solo Dios, estamos ante una sola naturaleza y ante 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que tenemos es la revelación. Hablemos de la revelación porque ahí es que conocemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo.
Precisamente hoy las lecturas, hermanos y hermanas, están llenas de bendición y prácticamente lo que tenemos son los atributos. Los atributos de un Dios Padre, los atributos de un Dios Hijo, los atributos de un Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo. Para nosotros es bueno recordar estos atributos porque es la forma en que conocemos la manifestación de Dios, de cómo Dios se deja conocer, de cómo Dios se deja ver, de cómo Dios se deja sentir, de cómo Dios permite que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él, porque así es que experimentamos nosotros esta bendición de Dios, igual que lo hicieron en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento con el Dios Padre, aunque ya el Espíritu Santo se movía a través del Antiguo Testamento, enfocado en la persona de Cristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Nuevo Testamento como tal, los 4 evangelios, esa primera parte del Nuevo Testamento comprende básicamente a Jesucristo actuando en la tierra, la encarnación de Dios, manifestando la obra de Cristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces tenemos Hechos de los Apóstoles en adelante con las cartas a las diferentes iglesias, con las cartas de algunos apóstoles y evangelistas. Ahí tenemos el Espíritu Santo en manifestación y en obra, hermanos y hermanas. Pero fíjate, Éxodo 34, hoy Moisés dice cosas grandes cuando se acerca a Dios en la montaña santa. Y aquí están los atributos, hermanos y hermanas, cómo se da a conocer este Dios que es Padre. El Dios compasivo, el Dios clemente, el Dios paciente, rico en bondad y sobre todo leal, que aunque seamos un pueblo de cabeza dura, de dura cerviz, perdona nuestras culpas y perdona nuestros pecados y nos toma como un pueblo. Así lo ve Moisés en este corto pasaje bíblico, hermanos y hermanas, pero es la revelación del Dios Padre. Es significativo ver, hermanos y hermanas, que cuando Nicodemo tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la imagen que tenía como un buen judío y catequizado por la teología bíblica pues, de aquel tiempo y de los judíos, Nicodemo tenía una idea bien fuerte de Dios, como esa sociedad era machista, como esa sociedad era patriarcal, como esa sociedad dominaba el brazo fuerte del varón, hombre, jefe de la familia al frente, que tenía el dominio sobre esposa y sobre hijos y sobre la familia y sobre todo, y era la autoridad competente en todas las decisiones, pero con brazo fuerte y con castigo. Esa era la imagen de Nicodemo, ¿no? Aquel padre del cielo, pues era un Dios bien fuerte, un Dios machista, con poca capacidad de comprensión, con poca capacidad de afecto. Y Cristo en ese encuentro con Nicodemo lo va atrayendo a que vea un Dios de compasión, a que vea un Dios Padre de misericordia, que prácticamente estaba en el Antiguo Testamento, pero estos atributos como que no habían sido muy explotados, aunque sí el pueblo, hermanos y hermanas, hablaba de un sentido único de Dios, como el único Dios que tenía misericordia y que era compasivo. Claro está, porque el pueblo había experimentado muchas infidelidades y muchas transgresiones y muchas rebeliones contra el Dios del cielo, y esas infidelidades llevaban a manifestar en Dios en muchos momentos perdón y misericordia. En la segunda lectura, hermanos y hermanas, de los Corintios aparece Pablo, pues prácticamente utilizando ya la fórmula trinitaria en la iglesia primitiva del primer siglo, en estas iglesias fundadas en el primer siglo, ya se estaba hablando trinitariamente acerca de Dios. Por eso vemos en la despedida de Pablo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. O sea que la fórmula trinitaria ya corría en el primer siglo. De hecho, cuando Cristo hace el envío a sus discípulos, les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se está utilizando la fórmula trinitaria: 3 personas distintas, un solo Dios, una sola naturaleza. O sea que esta comprensión del Dios trino, del Dios único, hermanos y hermanas, es para nosotros bíblica y tiene sus raíces en la Biblia. Y el Evangelio es fascinante porque es un Evangelio conocido por todos nosotros. La famosa cita de Juan 3,
16. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que quien crea en Él no muera, o sea que es un Dios de vida, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. O sea que, hermanos y hermanas, estos son los atributos que nosotros debemos conocer hoy y tenerlos bien en mente, porque nuestra interrelación en algunos momentos tenemos como que más confianza con el Padre y nos acercamos al Padre. Tenemos más confianza hacia el Hijo y nos acercamos a Jesús. A veces tenemos como que más confianza al Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? No importa a quién tú dirijas, tal vez tu preferencia en términos de tu relación, de tu petición, de tu experiencia de Dios, es uno y es un solo Dios. Porque estas personas tienen una sola naturaleza. Siempre que hables con el Dios Padre es con Dios que estás hablando. Siempre que hables con Jesucristo el Señor es con Dios quien estás hablando. Siempre que se manifieste contigo el Espíritu Santo es Dios el que se está manifestando. Esa es la belleza que tiene este misterio de la fe, hermanos y hermanas, y hasta donde nosotros lo podemos conocer y vivir en nuestra fe. Los atributos, hermanos y hermanas, la revelación de Dios, un Dios compasivo. ¿Quién no ha vivido la experiencia de un Dios compasivo? ¿Qué quiere decir que nuestro Dios trino es un Dios compasivo? Es un Dios, hermanos y hermanas, que tiene sentimientos de tristeza, que se producen al ver, hermanos y hermanas, padecer en nosotros algún dolor, algún sufrimiento, y se impulsa a Dios con su generosidad a aliviar ese dolor, a aliviar ese sufrimiento y en lo posible a evitarlo. Esa es la manifestación que se recoge en las Sagradas Escrituras de la revelación de la Santísima Trinidad. Así que es importante para nosotros oírlo hoy de boca de la palabra de Dios como un Dios compasivo. Claro que nosotros hemos experimentado la manifestación de la Santísima Trinidad cuando esa compasión se ha derramado sobre nosotros. Es un Dios clemente, dice la palabra de hoy, y tener clemencia es tener benevolencia al juzgar. Y sabemos que vamos a ser juzgados. ¿Qué te parece a ti que nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo va a ser benévolo al momento de juzgar? Importante para nosotros tenerlo en mente de que nuestro Dios, la clemencia que tiene, no la tiene otro Dios, y eso era parte, hermanos y hermanas, de mantener esto, del sentido genuino de Dios ante otros dioses. Dioses falsos, dioses con D minúscula, ídolos falsos, que habían en aquellos tiempos, hermanos y hermanas, que no lograban proyectarse ni revelarse de esta forma con su pueblo. Hoy es presentado a nuestro Dios Trino como un Dios de paciencia, que tiene una capacidad, hermanos y hermanas, para sufrir como Cristo, para tolerar en las desgracias como Cristo y en las adversidades o en esas cosas, hermanos y hermanas, que son molestas o que son ofensivas, con fortaleza. Eso lo vivimos nosotros en la pasión de Cristo, hermanos y hermanas. Esto es importante reconocerlo. La paciencia que tiene nuestro Dios no es solamente con nosotros, pero en la persona donde Dios se hace visible, se hace humano, que es Jesucristo el Señor, se demuestra la fortaleza. Y sin quejarse ni rebelarse, hermanos y hermanas, tiene una calma, tiene una tranquilidad para esperar. Esa confianza del Dios Padre, hermanos y hermanas, que apuesta a nosotros, hombre y mujer creados por Él. Todavía Dios sigue pensando, aunque pequen, pedirán perdón, aunque se caigan, se levantarán, aunque hagan lo malo, irán a buscar el bien, aunque a veces se me escapen, volverán a encontrarme. O sea, eso no lo pierde el Dios Trino, hermanos y hermanas. Esa capacidad de nuestro Señor de tener una paciencia de espera es una bendición para nosotros, para todos nosotros. Es un Dios, hermanos y hermanas, que está lleno de bondad, dice la palabra de Dios hoy, y tiene una inclinación tremenda hacia el bien. Todo lo que viene por parte de Dios en este tiempo, hermanos y hermanas, desde que Cristo vino al mundo y hasta su segunda venida, es bondad, es de bien. No podemos esperar otra cosa y por eso nos acercamos a un Dios que hace bien, como es Dios Padre, en Jesús, a quien vemos como hermano,
en el Espíritu Santo que nos llena a nosotros, que nos renueva, que nos posee. Es la bondad que viene por parte de Él. Fíjate, hablando de bondad, hace poco se hizo un estudio psicológico en México acerca de por qué el pueblo mexicano era tan mariano, hermanos y hermanas. Un pueblo mexicano tan mariano como el pueblo mexicano. Y se hizo un estudio secular, no por parte de la iglesia, para evaluar por qué el pueblo tendía tanto a María, por qué concentraban gran parte de su espiritualidad en María, ¿verdad? Sin dejar a Dios en otro lado, ¿verdad? Pero bien grande la devoción, la veneración a la Virgen María. ¿Y saben por qué? El estudio reflejó que el papá mexicano es machista. El papá mexicano es muy fuerte, es una autoridad, es un patriarca todavía, a quien el respeto a veces se va por cuestiones de miedo, donde hay pues tal vez poner las cosas en orden a la fuerza y con una obligación a veces muy exagerada, donde coarta la libertad. Eso expresaron algunos mexicanos, eso no sale de mí, en este estudio. Entonces, esa imagen del papá que es fuerte y muy autoritario, se la otorgan a Dios. Y también la ven en Dios, aunque respetan a Dios y creen en Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Pero en términos del afecto, el mexicano se mueve a María Santísima, porque es la madre. Esa es la experiencia que ellos tienen con la mamá en la casa, con la mamá en la iglesia doméstica, ¿no? En la que los protege del papá, en la que aboga por ellos ante el papá para que no hagan esto, para que puedan ir a salir, que pueda hacer esto, libéralo de este castigo. Entonces se identifica mucho con la Virgen María por ese sentido. Y en esto está la bondad. O sea, la bondad atrae mucho dentro de lo que es de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de bondad. No solamente un Dios de bondad, es un Dios de lealtad, hermanos y hermanas. Y lealtad quiere decir que es incapaz de traicionar o de engañar. Actúa nuestro Dios siempre con respeto y siempre con fidelidad en sus compromisos. Jamás podemos esperar nosotros, hermanos y hermanas, que una promesa de Dios sea en vano, que una promesa de Dios no se cumpla, que una promesa de Dios sea traicionada. Ni el mismo Cristo, hermanos y hermanas, ante la situación tan difícil de tener que enfrentar la muerte, no salió escapando, no quitó las manos del arado, no salió corriendo, no nos dejó plantados, sino que se enfrentó a ella. Esta es la revelación de la Santísima Trinidad. Esa es la naturaleza de nuestro Dios, un Dios fiel y leal. Nunca seremos engañados por Dios. En todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios y en todo lo que se dice, hermanos y hermanas, nunca seremos traicionados por parte de nuestro Dios Trino, por esa lealtad y por esa fidelidad en la cual podemos estar seguros que no habrá nada que nos haga daño por parte de Dios. De hecho, aquella promesa que se hizo cuando el diluvio, con aquel arco iris que era un signo de que jamás en la vida de este mundo volvería a pasar un gran diluvio para inundar la tierra y así purificarla de toda la maldad y toda la abominación que había contra Dios y toda la rebelión que había contra Él, ha sido respetada, hermanos y hermanas, todavía. Y nosotros somos testigos de eso. Nunca ha vuelto a pasar en la tierra un desastre tan grande como el diluvio. Eso es promesa de nuestro Dios que será cumplida para siempre. El Dios Trino, hermanos y hermanas, con su capacidad de perdonar, otorga Dios remisión de nuestras faltas. Lo tenemos en la confesión, lo tenemos cuando vamos con corazón contrito, como hemos visto en muchas ocasiones. Un Dios que no se niega el perdón, un Dios que está abierto a la segunda oportunidad, un Dios que nos recoge, que nos quita el fango, que nos quita aquello que nos ha ensuciado para limpiarnos, para ponernos vestimenta blanca, pura y limpia. Ese es nuestro Dios del cielo con esa promesa tan grande de la purificación, para darnos una oportunidad. La revelación del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dan esa garantía. Muchísimo habría que hablar sobre el amor que se menciona hoy, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios de la Santísima Trinidad. Pero este amor de Cristo, y de Dios Padre y del Espíritu Santo, para ser cortos, es capaz de ver un sentimiento vivo de afecto. Sentimiento vivo de afecto que no lo tiene otro Dios, un Dios falso no lo tiene. El sentimiento vivo de afecto es que podemos sentir el afecto de Dios.
a través de nuestros hermanos, a través de todo lo que nosotros vivimos, Dios se revela, Dios se manifiesta. El afecto de Dios se siente en ese perdón cuando confesamos, en esas gracias y bendiciones que recibimos del Espíritu Santo, en ese toque paternal. Nosotros como hijos delante de Dios se siente esa afectividad del Padre que acoge, del Padre misericordioso. Un sentimiento con mucha afectividad en lo que nosotros se nos revela de parte del Dios Trino, y sobre todo la gracia. Tenemos gracia y favor por parte de Dios, pero el favor sobre todo, hermanos y hermanas, es un don gratuito para ayudar a salvarse. Dios nos quiere salvos y nos ayuda a salvar. Esto no es cuestión de haz esto y resuélvete tú como tú puedas. No, nuestro Dios nos dice sálvate y yo te voy a ayudar a salvarte. Contamos con su auxilio, contamos con su fuerza, contamos con toda la bendición de Él para salvarnos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre todo el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, hoy día que nos unge y nos llena de toda esa fortaleza para nosotros poder alcanzar la salvación. Es un Dios en comunión, el Dios Trino, el que menciona hoy la palabra de Dios. Y esa comunión es una participación, hermanos y hermanas, de aquello que es común. Y lo común se comparte en lo que es fraternal, en el trato de familia fraternal. Somos una familia, ¿no? Padre, el del cielo, nosotros sus hijos, Cristo nuestro hermano, y nosotros hermanos de Cristo. Somos una familia. Y la Santísima Trinidad es una familia, y nosotros somos también una familia. Y podemos compartir y vivir juntos y en esa unión. Hay comunión, y estar comunión es estar en acuerdo, hay unos sentimientos de fraternidad, de consanguinidad, de afinidad. Todo eso, hermanos y hermanas, que es el bien común, lo disfrutamos nosotros con el Dios Trino. Y sobre todo, hermanos y hermanas, y finalmente el salvar. El salvar, que es una solución para librarnos de los peligros que nos amenazan. Nos amenazan un montón de peligros, y especialmente el peligro del enemigo de este mundo, príncipe de este mundo, debo decir, Satanás, el gran mentiroso que se esfuerza por quitarnos la esperanza y frustrarnos la esperanza que hemos puesto en Dios y la creencia. Hay un papel bien importante de parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos y hermanas, como una solución por parte de Dios para librarnos de esos peligros que nos amenaza ese león rugiente que busca a quien devorar. Y en eso nosotros debemos de estar bien claros. Así que, hermanos y hermanas, esa es la Santísima Trinidad, en pocas palabras reflexionadas en el diario vivir de nuestra vida para que podamos entenderla. Nosotros estaremos aquí mañana, hermanos y hermanas. Iniciamos la 10ª semana del tiempo de ordinario en el calendario litúrgico. Y esta semana vamos a estar sumergidos en el capítulo 5 de Mateo, toda la semana hasta el sábado. Y en la primera lectura vamos a tener de la segunda carta de Pablo a los Corintios, desde el capítulo 1 hasta el 5. Ahí estaremos nosotros basando nuestras reflexiones. Ese Dios Padre, hermanos y hermanas, que tú santificas cuando eres capaz de santificar su nombre, te va a dar a ti una bendición de su presencia y de su obra. El Espíritu Santo, segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, la salvación de Él esté con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, como tercera persona de la Santísima Trinidad, con sus dones que son para tener una vida en abundancia, soplo de vida para todos nosotros. La intercesión de la Virgen María esté con nosotros también, siempre ante su Hijo Jesús. Este mensaje es para ti, solo para ti, no es para otro, es para ti. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Y con el favor de Dios nos vemos mañana lunes. Dios te bendiga.